Roberto Gil. Se acaba una semana con una enorme zozobra, inquietud en todo el mundo y en México también, Roberto, y además con pronósticos terribles en lo económico, como el de JP Morgan ayer, que la economía va a caer 7%, y anoche decía David Páramo en la televisión que le pareció un tanto cuanto exagerado. A mí me parece que se va a quedar muy corto. Roberto, buen día. Buenos días, Ciro, buenos días a todos. En efecto, es un panorama terrible. Si lo ponemos en perspectiva, lo que se está pronosticando en la contracción de la economía significaría una crisis del tamaño de la de 94, Ciro, quizá un poco más. Y eso va a ser difícil de manejar, de superar. Se pierden empleos, se ahuyentan las inversiones, la gente deja de consumir, se pierde patrimonio. Y Ciro, yo creo que ahí es donde este gobierno no está tomando las medidas adecuadas y con oportunidad. En toda situación de epidemia hay tres pistas que se debe cuidar por cualquier gobierno. Por supuesto, la primera es la sanitaria, es decir, las medidas que se debe tomar para contener y mitigar una enfermedad. La segunda es la económica, que es justamente las medidas de contención tienen un costo económico, depende de su intensidad. Cuesta curar, pero también cuesta reactivar la economía. Cuesta el hecho de cerrar los mercados, de cerrar las empresas, tiene un costo económico y por supuesto se necesita la intervención directa del gobierno. Nada más, Roberto, si me permites, no sé si tuviste tiempo de revisar el documento que envió JP Morgan ayer, su pronóstico, el del 7%. Sí. ¿Cómo viene? Nada más. Lo mide por primer trimestre, que está por terminar. La economía caería 4%. En el segundo trimestre, es decir, lo que vamos a vivir en abril, mayo y junio, la economía, Roberto, caería 35.5%. 35.5%. Si todo sale bien, el tercer trimestre, el de julio, agosto, septiembre, la economía crecería 17.2%, y si todo sale bien, el último trimestre, octubre, noviembre y diciembre, crecería 4.6%. Así llegan al 7%. Pero lo que viene económicamente, más que la tormenta, el diluvio, viene para abril, mayo y junio. 35.5% en el boletín de JP Morgan. Ahí está el cuadro por trimestres, Roberto. Sí, solo si, Ciro, logramos contener la crisis epidémica, que es donde está el problema. Vamos a ponerlo en perspectiva. En 2009, que fue una crisis económica muy dura, el primer trimestre del año, la economía cayó 6.9% y sentíamos que nos estaba llevando el diablo, ¿no? Imagínate esa caída del 6% multiplicada por 5 en el dato de la contracción del 35%. No estamos dimensionando el tamaño del coletazo económico que se nos avecina, Ciro. Y por eso se extraña que el gobierno no esté tomando las medidas necesarias para reactivar, o mejor dicho, para amortiguar el efecto económico de lo que viene. Déjame darte un dato que me preocupa en particular. Los estados, hay 25 estados que han tomado medidas, cada uno por su lado, en materia sanitaria y económica. Cada una como se le ha ocurrido enfrentar esta crisis. Es decir, tenemos 25 estados que están tratando de generar respuestas sanitarias y económicas, precisamente para llenar el vacío que debe estar colmando el gobierno federal. El presidente tiene poderes que no tienen los gobernadores, tiene encomendada la responsabilidad de conducir en lo sanitario, en lo económico y en lo político una crisis de este tamaño. 25 decretos, Ciro, de estímulos económicos a nivel estatal, que incluso implican, por ejemplo, un gobierno
generó detalles, pero un gobierno está deteniendo por todas las actividades económicas, están congelando los arrendamientos, otros gobiernos están generando subsidios, otros adelantan las becas. Estamos reaccionando a la coyuntura sin orden, sin una planeación de carácter nacional, sin el liderazgo que la Constitución le deposita al presidente para no solamente ordenar las medidas sanitarias, sino también para establecer las condiciones económicas para poder salir adelante. Lo que se extraña, Ciro, es que el presidente asuma los poderes que tiene encomendado por la Constitución para precisamente poner a toda la sociedad, a los gobiernos y al sector privado a trabajar en la misma dirección. Va a ser mucho más difícil superar la crisis sanitaria y las consecuencias económicas si el gobierno federal no se pone enfrente, Ciro. Y es aquí donde hemos insistido durante, creo, en las últimas semanas. Nadie quiere que le vaya mal al presidente. Nadie quiere que este sea su acabose, que este sea su Waterloo, que este sea el quiebre político de su popularidad. Lo que simplemente estamos esperando los mexicanos es que el presidente asuma a cabalidad los poderes que le encomienda la Constitución. Puede tomar medidas sanitarias extremas, sí, la Constitución lo faculta para cerrar incluso la economía, pero también la Constitución lo faculta para tomar medidas económicas de emergencia, para establecer las salidas económicas a los efectos de una enfermedad colectiva, una enfermedad epidémica, y también le da la responsabilidad de convocar. El presidente no está escuchando a los sectores, no se ha reunido con el sector privado, no está hablando con los gobernadores, no está generando las condiciones políticas precisamente para que podamos reaccionar con certeza frente a un escenario terriblemente difícil. Ojalá la próxima semana estemos en otro tono y con otra información dentro de la crisis que va a tomar varias semanas, quizá varios meses. Ojalá, Roberto Gil. Ojalá, porque ojalá. Simplemente escuchar el tono con el que hablaste esta mañana, tú que eres nuestro referente de serenidad, de equilibrio en el análisis, siempre informado, híjoles, me perturbó un poco, Roberto. No el contenido, sino el tono en el que hablaste, que insisto, tú siempre, y vaya que nos ha tocado compartir al aire momentos duros contigo, tú siempre eres, para nosotros eres un referente de ecuanimidad. Y esta mañana te escuchas exaltado, Germán. Perdón, Roberto. Espero que no sean las consecuencias del encierro, Ciro, pero los datos se ven absolutamente difíciles. La epidemia ya llegó a Estados Unidos, a nuestra mayor frontera. Es imposible que no nos podamos preocupar cuando tenemos el tamaño del epidemia a Estados Unidos con esta frontera. Mira, allá. Uy, se perdió la discusión. Sí. Bueno, sí. La discusión en CNN sobre los respiradores. Hay 200,000 respiradores en Estados Unidos y hay una discusión sobre la insuficiencia de los respiradores. En México tenemos escasamente 5,000 respiradores. Sí. Hay una discusión en Estados Unidos sobre el volumen de las pruebas para el coronavirus. En México ni siquiera la COFEPRIS ha tomado el trabajo de abrir el sanitario para generar la opción de que tengamos disponible en México las pruebas. Bueno. Es decir, cuando uno ve el tamaño del problema, justamente en la puerta de al lado, pues no hay manera de no preocuparse. Y lo que sí debo insistir, Ciro, tratando de regresar a la serenidad que te extraña, la verdad, Ciro, el coletazo económico, si no le ponemos seriedad, va a ser profundamente difícil. Podemos perder una generación completa. Podemos perder 2 generaciones, ya hay cálculos de 2 generaciones. Híjoles. Sin duda, y salir adelante va a ser muy difícil si no tomamos las medidas apropiadas. Bueno. Si nos seguimos peleando con el sentido común, Ciro, y de verdad, te insisto, nadie quiere que le vaya mal al gobierno. Gracias, Roberto. Fuerte abrazo. Igualmente, Ciro. Gracias. Fuerte abrazo a Roberto Gil.